Hola chicos, Ciencias Naturales 23.2. Bueno, vamos a ver los geosinclinales. Cuando oigas la palabra geosinclinales, acuérdate de una cuna. Una cuna. Eso es un geosinclinal. Un valle enorme en la tierra. Hundido. Una concavidad. Normalmente plana. O sea, no puesta en vertical, sino plana. Bueno, la observación de los materiales sedimentarios, de los estratos y todo esto, plegados, de los que están doblados, indica que durante el tiempo que duró la sedimentación, que iban cayendo de todo tipo, piedras, barro, arenas, todas las cosas desde las tierras emergidas a las tierras sumergidas, a la parte sumergida, la distancia a la costa y la profundidad del mar no variaron sensiblemente, siendo esta última relativamente pequeña. O sea, la distancia a la costa y la profundidad del mar, dice, no variaron sensiblemente. Hay macizos montañosos cuyo espesor alcanza los 12.000 metros. O sea, por ejemplo, creo que nos va a hablar de los Apalaches. Si no lo hace aquí, lo hará luego. Unas montañas, pero que con respecto a están enclavadas en la profundidad de la Tierra con estratos. Claro que los estratos no siempre están ya horizontales, estarán verticales por las roturas, quebrados, fallas, etcétera, pero hasta 12.000 metros. ¡Qué barbaridad! Dice que presentan esa característica, lo que solo es aplicable si se supone que esos sedimentos se han depositado en una cuenca oceánica poco profunda. O sea, una cuenca. Aquí está la costa, la arena, aquí está el mar, el agua de mar. Pues en una cuenca oceánica poco profunda, no una sima. Es decir, aquí relativamente poca profundidad para las profundidades que suele tener el mar. O sea que ahí se depositaron los sedimentos que iban cayendo, se depositaban aquí. Clan, clan, clan. Y esta curvatura así es lo que va a llamar un geosinclinal. En una cuenca oceánica, que ha ido hundiéndose a medida que se depositaban, o sea, tú ponías materiales aquí y la cuenca, es decir, el suelo original, iba hundiéndose. Iba siendo ocupado por más sedimentos que iban cayendo, pero esto se iba hundiendo cada vez más. Por lo que todos han sedimentado, dice, bajo las mismas condiciones. Es decir, en el mismo sitio y bajo las mismas condiciones. El geólogo Dana denominó geosinclinales a estas zonas de sedimentación alargadas, es decir, esto está hecho en sección, pero ahora alargadas. Alargadas. Y de lento hundimiento o subsidencia. Subsidencia, es decir, un estar, una sede, un asentarse. Sede es lo mismo que asentarse. Sub, hacia abajo. El periodo de subsidencia. Subsidencia. Side o sede y sub, hacia abajo, de que se asientan. Y más tarde, otro geólogo, Aug, formuló el siguiente principio. Las cadenas montañosas se formaron sobre los geosinclinales.
O sea, de aquí salieron las montañas. El señor Howe. A ver. Se sabe que el peso de los sedimentos, de todo lo que va cayendo ahí, dice, no basta para producir el hundimiento. Es decir, que esa presión no, por peso calculado, no sería suficiente como para hundir el peso. Oiga, profe, si la Tierra es muy dura, no se puede hundir. Ojo. Sabemos que después de la litosfera, que es como la cáscara, que es más dura, luego viene el manto. Esto estaba hecho por materiales más ligeros, que era una predominancia de la sílice con el aluminio, por eso lo llamamos sial. Cosa que en el manto estaba predominancia de dos materiales, la misma sílice, pero con el magnesio, que es lo que llamamos el sima. Y luego, entre el sima y el sial, pues habrá capas intermedias. Es decir, las capas más elevadas del manto y las capas más profundas del sial llegan a hacer pues un término intermedio. Se sabe que el peso de los sedimentos no basta para producir el hundimiento, por lo que antes de darse los movimientos que levantan las montañas, debe haber movimientos precursores. Es decir, antes de que aquí salga una montaña, tiene que haber otro tipo de movimientos, no solo el de hundimiento, el de subsidencia. Es característica la lentitud extremada de la formación y evolución posterior de un geosinclinal, calculándose, por ejemplo, que los Apalaches, con 12.000 metros de altitud, entre los pocos miles que sobresalen sobre el nivel actual del mar, pero con 10.000 que tenga todavía por debajo, tardaron en formarse unos 300 millones de años. Es decir, para hacerse toda esta cadena de los Apalaches, hecha de sedimentos, sobre un geosinclinal, al parecer, tardó unos 300 millones de años. Nada, dicho así, mira qué rápido se dice, 300 millones de años. Esta lentitud hace que el efecto de depósito sea muy grande. Las áreas continentales que los limitan, los dos, áreas continentales que los limitan, se suelen elevar por efecto de compensación isostática, que ya te lo dije anteriormente. Pierden peso, se elevan, y este gana peso, se hunde. Compensación isostática. La ley del platillo. Baja uno, sube el otro. La ley de los platillos de la balanza. Al curvarse la corteza por el hundimiento, se deben desarrollar fracturas y fallas por donde se hará notar la actividad volcánica. Es decir, mientras esto sube y esto baja, va a haber fracturas en la corteza terrestre por donde se hará notar la actividad volcánica, que suelen ser los volcanes costeros de la franja costera o inmediatamente en el mar. Los estratos se doblan hacia arriba formando un pliegue convexo o geoanticlinal. Es decir, aquí es la teoría esta de los geosinclinales. Todas estas tierras que van subiendo y esta va bajando, se hace el efecto como si tú tuvieras aquí una goma, echas peso aquí, ¿qué hace el peso? Dobla la goma. ¿Me entiendes? Y si echas más peso y más denso, la dobla más. Pero simultáneamente estas partes de esa goma, y digo goma por coger algo elástico, ¿qué hacen? Pues, oye, que se van aproximando. Y llega, como observan que aquí se produce una depresión, ellas tienden a ocupar el sitio, y al ocupar el sitio, fíjate lo que hacen. Parece ser que aprietan
a esto que era el peso que había provocado el hundimiento del geosinclinal. Y lo aprietan tanto, cuando cogen determinada marcha, empujada por otras capas que limiten otros continentes, otras placas que les empujen a ellas, donde se había producido un geosinclinal, dice, oye, ya que os estáis cerrando, seguid, que nosotras ya hemos cogido la marcha y no tenemos más remedio que empujaros. O sea que estas se empujan y ¿sabes qué hacen? Pues al mismo tiempo que empujan, estrangulan esto, y como quien estrangula un divierso y sale toda la sustancia o un grano purulento y hace así y sale todo para arriba, pues cesan con este asqueroso ejemplo, pero yo pienso que didáctico, salen las sustancias que habían estado aquí mucho tiempo ya, porque todo esto no será, ya te digo, si no es en millones de años, saldrían esto de aquí y salen, emergen estas tierras apretadas por las fuerzas horizontales y aparecen las nuevas cordilleras, uniéndose luego y juntándose aquí. Esta es una de las teorías del nacimiento de las cadenas montañosas en los geosinclinales, que para Haug era evidentísimo. Bueno, dice, formando un pliegue convexo, es decir, estas tierras de aquí, al estar apretadas aquí, experimentan un pliegue, una curvatura convexa, de lo que era en principio fue cóncavo, ahora con todos esos depósitos y las fuerzas laterales, esto va subiendo, apretamos más, va subiendo, y ya se ha producido la génesis de las oros de las montañas. A la vez que se levanta el macizo montañoso, pues con otros poquitos de millones de años va erosionándose. Las aguas, los vientos, etcétera, lo van erosionando y ellos van echando sedimentos hacia los lados, hacia otras plataformas marinas que tuvieran al lado o hubieran quedado. El macizo montañoso va siendo erosionado y fíjate que dice, como pierde peso, que todo esto ha desaparecido, pierde peso, las fuerzas que lo estaban sujetando desde abajo, sustentando, al perder peso, siguen subiendo. Es decir, esta fuerza continúa, la fuerza ascendente, la propelente, la expulsadora o regurgitadora, que regurgita, pues sigue apretando y siguen saliendo más. O sea, pierde peso por arriba y esto se va levantando por efecto de esas fuerzas. Dice, a la vez que se levanta, va siendo erosionado con lo que pierde masa, siendo esta quizás una de las causas de su elevación en las últimas etapas. Es decir, habría unas primeras etapas en que los pinachos y los picachos estaban rígidos, enormes, montañas jóvenes empiezan a ser erosionadas, cae esto, disminuye el peso y siguen elevándose en una época subsiguiente. Es decir, a continuación, no en la primera orogénesis de esa explosión. Y, profe, ¿y esto se hace como en las películas cuando de los mares? No. Millones de años. Es decir, poco espectacular. Espectacular es cuando se te presente una foto y otra entre las que haya varios millones de años. Eso sí que es espectacular. Pero si hubiéramos vivido tú y yo en este movimiento en que el geosinclinal empieza a curvarse, dando lo que se llama lo contrario. El geosinclinal era así y el anticlinal es así. Es decir, este es un anticlinal y este es un geosinclinal. Es decir, cuando empezó a originarse el anticlinal,
tú y yo llegamos a vivir por aquí, nos habríamos muerto y ni nos habríamos enterado de que esto había crecido 2 centímetros en un año. Por poner algo. Así es de lenta la Tierra. Qué poco le importa nuestra curiosidad. Bueno, yo creo que le importa poco o le importa mucho. Porque realmente la naturaleza nos ha dejado tantas incógnitas y tan maravillosas. ¿Para qué? Para que no nos aburramos mientras estamos aquí y tratemos de descifrarlas. Solo hay que mirar alrededor y la curiosidad surge. Al cesar las fuerzas que lo presionaban, se producen roturas por donde tienen también ocasión de salir a la superficie. Al dejar de presionar, se producen roturas por donde surgen a la superficie, ya te he dicho, esos otros, los sedimentos más bajos, piensa en los 12.000 de profundidad de aquí, que ya habían sido metamorfoseados, que ya iban a venir luego las rocas metamórficas, y otras, las plutónicas. Pero bueno, eso con las rocas serán otros capítulos y otros vídeos. Pero que salen rocas de diferente composición por el interior. Muchas de estas emisiones son las que tienen los metales especiales, que vemos o minerales especiales. Muchos minerales, componentes de hierro, componentes de plomo, componentes de cobre, salieron en estas fisuras que se hicieron en las capas salidas antes, por donde tienen también ocasión de salir a la superficie emisiones magmáticas del magma, el magma incandescente casi de las profundidades, que dan lugar al volcanismo subsecuente, es decir, que salen también volcanes en estas nuevas cordilleras, salen volcanes, dice, unos volcanes subsecuentes, es decir, que salen al momento, y otros de post-orogénico, es decir, en el periodo siguiente a la orogénesis, a la salida de las montañas. Hay que hacer notar que todos los conocimientos que se tienen sobre los geosinclinales, todo esto de que se ha ido hundiendo, de que esto se contraía, de que se arrugaba a la inversa, con convexidad, de que salía y todo. Todo esto son teóricos. No hay manera de demostrarlos en la práctica. Dice, ya que es imposible su observación. Hoy han venido a ayudar a estas ciencias, yo creo que de una manera muy positiva, programadores muy inteligentes y con muchos conocimientos de la materia, que programen de forma que hagan pasar el tiempo a cámara rápida. Es como cuando cogen a un niño y dicen, oye, ¡hala! ¿Quieres saber cómo vas a ser a los 80 años? ¡Hala! Sí, mira, descárgate el programa tal y entonces ves como en ese programa tu imagen de 12, de 13 años o de 10 empieza a cambiar o empieza esto, empieza a ser tal, y hay un momento en que dices, sí, es mi padre. Y acabas pues viejo de 80 años. Bueno, pues estos programas es lo que harían con el factor tiempo en estos fenómenos tan lentos. Es lo que harían. Y entonces nos pueden descubrir cosas que nosotros no habíamos imaginado, pero que las leyes que le hemos metido de envejecimiento al programa nos las dan. Cosas insospechadas. Las simulaciones que se llaman. En fin, ahora vendrían las teorías orogénicas a lo largo de la historia. Yo pienso que casi mejor que lo pasemos al vídeo, para que no te quejes, ha salido de no muchos minutos y entonces
hacemos un compás de espera para las teorías orogénicas. Esas que han ido apareciendo durante la historia y una teoría ha sido barrida o anulada por la siguiente, por la siguiente, por la siguiente. Aquí todas las teorías que vas a ver van a acabar en manos o en garras de la última de ellas, que es la teoría de las placas, la tectónica de placas, que parece que es de momento la que más convence, hasta que venga otra, porque los científicos todavía no las encuentran completas, van perfeccionando, rellenan más dudas, se van cayendo los interrogantes, pero completas, perfectas, no. Bueno, venga, hasta ahora.